Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismes y noticias del Spectrum Culo. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de uno de los temas que ese revuelo ha causado en el mundo del fandom turco, las lugrimas de Can Yaman por Demet Özdemir. Lo oyeron bien. Nuestro Galu N turco aparentemente derramó superíndice 3 algunas lugrimas y el motivo, prepurrense, podrá sorprenderlos mucho. Antes de empezar con todo el salseo, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, chismes jugosos y mucho drama. Y ahora sin ese preámbulos entremos de lleno en el tema. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de debate y especulación superíndice 3N para los fanáticos. Su química en la exitosa serie Erkenci Quay fue innegable, traspasando la pantalla y alimentando los rumores de un posible romance en la vida real. Durante la transmisión superíndice 3N de la serie, ambos actores se convirtieron en un fenú superíndice 3 meno global, generando una legión superíndice 3N de seguidores que son más menos avan con verlos juntos fuera del set de grabación superíndice 3N. Los medios de comunicación superíndice 3N, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Cada foto, cada comentario, cada interacción superíndice 3N entre Can y Demet era analizada al detalle en busca de pistas que confirmaran o desmintieran la relación superíndice 3N. Los fans, armados con su agudo poder de observación superíndice 3N, recopilaban evidencias, interpretaban gestos y compartían teorías en redes sociales, creando una narrativa paralela a la que se ve en pantalla. Los foros de discusión superíndice 3N estallaban con cada nueva imagen. Los expertos en lenguaje corporal desmenuzaban cada mirada y cada toque, y las redes sociales se convertían en el campo de batalla de los fanáticos que defendían a capa y espada su teoría preferida. Y aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, la intensidad de su relación superíndice 3N era palpable. Se les veo a muy cercanos, CU superíndice 3 cómplices y cariu más menos osos tanto dentro como fuera del trabajo. Esto, por supuesto, solo alimenta superíndice 3 a UNMU, las esperanzas de los fans de verlos convertidos en pareja. Las entrevistas conjuntas eran un espectrum culo en su mismas, llenas de risas CU superíndice 3 cómplices, miradas que lo decuan todo y un lenguaje no verbal que gritaba con XU superíndice 3N. Incluso algunos miembros del equipo de producción superíndice 3N llegaron a filtrar pequeño más menos a Sanu copyright, dotas que insinuaban una relación superíndice 3N SAU de lo profesional. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces supera la ficción superíndice 3N. Después copyright de la finalización superíndice 3N de Erkenci Quay, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se mudó superíndice 3 a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet permaneció superíndice 3 en Turquía. Esta distancia, sumada a otros factores personales, enfrió superíndice 3 la relación superíndice 3N entre ellos. La agenda de ambos se llenó superíndice 3 de nuevos proyectos, las alfombras rojas los vieron desfilar con otros compau más menos eros de reparto y las redes sociales comenzaron a reflejar una distancia cada vez evidente. Los fans, desconsolados, vieron CU superíndice 3 mosusue más menos o se desvaneció a poco. Y aquí es donde empieza lo interesante. Recientemente ha circulado una entrevista exclusiva, cuyo origen aún estuvo un poco en la nebulosa, en la que aparentemente Can Yaman habla sobre Demet Özdemir y según los informes, se le vio visiblemente emocionado, incluso con lugrimas en los ojos. La entrevista, que ha sido replicada en varios sitios web y foros de fans, se describe como un momento de vulnerabilidad extrema por parte del actor. Supuestamente al ser preguntado sobre su experiencia trabajando con Demet y el impacto que ella tuvo en su vida, Can no pudo contener las lugrimas, dejando entrever un torbellino de emociones que aún lo embargan. Ahora bien, antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, es importante que seamos cautelosos. La veracidad de esta entrevista aún no ha sido confirmada al 100%. Hay muchos rumores y noticias falsas que circulan en Internet, así que debemos tomar esta información superíndice 3N con pinzas. En el mundo del Spectrum Culo, las noticias falsas y los montajes son moneda corriente, por lo que es crucial verificar la fuente y contrastar la información superíndice 3N antes de darla por sentada. Además, la viralidad de las redes sociales puede amplificar rumores y especulaciones sin ningún fundamento, creando una narrativa distorsionada de la realidad.
Sin embargo, si esta entrevista es real, las lugrimas de Kanyaman podrán tener varias explicaciones. Podrán ser lugrimas de nostalgia, recordando los buenos momentos que vivió Superíndice 3 junto a Demet durante la filmación Superíndice 3N de Erkenci Kwai. La intensidad del rodaje, la convivencia diaria y la creación Superíndice 3N de un vínculo profesional y personal podrán haber dejado una huella imborrable en el actor. Las lugrimas podrán ser un reflejo de la aún más menos oranza por esos tiempos dorados y la melancolía de saber que esa etapa de su vida ha llegado a su fin. Podrán ser lugrimas de arrepentimiento, lamentando que su relación Superíndice 3N no haya prosperado. Quizás con el paso del tiempo y la perspectiva que da la distancia, Kan se ha dado cuenta de que dejó Superíndice 3 pasar una oportunidad única de construir algo significativo con Demet. Las lugrimas podrán ser una manifestación Superíndice 3N del remordimiento por no haber luchado lo suficiente por esa relación Superíndice 3N o por haber cometido errores que la impidieron florecer. O incluso podrán ser lugrimas de frustración Superíndice 3N, sintiendo la presión Superíndice 3N de los fans que siguen esperando una reconciliación Superíndice 3N. La expectativa constante de los fanáticos y la insistencia en revivir el romance que existió Superíndice 3 en la ficción Superíndice 3N podrán ser abrumadoras para el actor. Las lugrimas podrán ser una válvula de escape ante la presión Superíndice 3N mediática y el peso de las expectativas ajenas. Otra teoría que ha surgido es que las lugrimas de Kanyaman podrán estar relacionadas con el reciente matrimonio de Demet Özdemir. Como saben, Demet se casó Superíndice 3 hace poco con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, una boda que fue todo un acontecimiento mediático en Turquía. La fastuosa celebración Superíndice 3N, la cobertura extensiva de los medios y la felicidad palpable de la novia podrán haber despertado sentimientos encontrados en Kan. Quizás ver a Demet felizmente casada con otra persona despertó Superíndice 3 sentimientos encontrados en Kan, reviviendo recuerdos del pasado y hacia copyright dole reflexionar sobre lo que pudo haber sido y no fue. La idea de que otra persona ha ocupado el lugar que pudo haber sido suyo podrá generar una sensación Superíndice 3N de copyright perdida y arrepentimiento. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan este tipo de rumores y especulaciones para generar copyright y mantener a los actores en el candelero. No será la primera vez que se manipulan emociones y situaciones personales para atraer la atención Superíndice 3N del público. La industria del entretenimiento es un negocio y a veces, las estrategias de marketing pueden ser bastante despiadadas. La creación Superíndice 3N de un halo de misterio y drama alrededor de la vida personal de los actores puede aumentar su popularidad y generar nuevas oportunidades profesionales. Pero dejando de lado las especulaciones y los rumores, lo que es cierto es que la relación Superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright en la televisión Superíndice 3N turca. Su química en pantalla fue inigualable y su impacto en el público fue enorme. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos en la vida real, su legado como una de las parejas queridas de la televisión Superíndice 3N perduraron en el tiempo. La serie Erkenci Kwai se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 cultural, traspasando fronteras y conquistando corazones en todo el mundo. La magia que Kan y Demet crearon en la pantalla es innegable y seguirá siendo recordada por generaciones de fanáticos. Y hablando de Demet, hay que decir que estuvo viviendo un momento muy dulce. Su carrera estuvo en auge, su matrimonio parece ir viento en popa y se la ve muy feliz y realizada. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de asumir diferentes roles y desafíos con gran profesionalismo. Su carisma y belleza la han convertido en una de las figuras queridas y respetadas de la televisión Superíndice 3N turca. En cuanto a Kanyaman, también copyright N le deseamos mucho con diéresis copyright cito en sus proyectos futuros. Es un actor muy talentoso y carismático, y estamos seguros de que seguirá cosechando con diéresis copyright citos en su carrera. Kan ha sabido construir una carrera su Superíndice 3 lida y diversificada, trabajando en diferentes proyectos en Italia y Turquía. Su dedicación Superíndice 3N y pasión Superíndice 3N por la actuación Superíndice 3N lo han convertido en uno de los actores turcos reconocidos a nivel internacional. Ahora, volviendo al tema de las lugrimas de Kan, es importante recordar que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones.
Si Can llaman realmente Yoru superíndice 3, ya sea por Demet, por nostalgia o por cualquier otro motivo, no hay nada de malo en ello. Las lugrimas son una forma de liberar sentimientos y de conectar con nuestra propia vulnerabilidad. La sociedad a menudo nos impone la necesidad de ser fuertes y ocultar nuestras emociones, pero es importante recordar que la vulnerabilidad es una fortaleza y que expresar nuestros sentimientos es un acto de valentua. Lo que debemos evitar es juzgar o criticar a Can por sus emociones. No sabemos lo que es tú pasando por su cabeza ni por su corazón superíndice 3n. Solo U con diéresis copyright, él sabe la verdadera razón superíndice 3n de sus lugrimas. Es fácil caer en la tentación superíndice 3n de juzgar a los demures, especialmente cuando se trata de figuras públicas, pero es importante recordar que todos tenemos nuestras propias luchas y que nadie conoce la verdad absoluta de nuestras vidas. Y hablando de emociones, quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes por el apoyo que le brindan a este canal. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y sus compartidos son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Sin su apoyo y cariño más menos este canal no sería lo que es hoy. Su feedback nos ayuda a mejorar cada día y a ofrecerles contenido de calidad que les guste y les entretenga. En resumen, en este vídeo hemos hablado sobre los rumores de que Can llaman Yoru superíndice 3 por Demet Özdemir en una entrevista exclusiva. Hemos analizado las posibles razones de estas lugrimas, desde la nostalgia hasta el arrepentimiento, pasando por la frustración superíndice 3n y la estrategia de marketing. También copyright n hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las emociones de los demures y de no juzgar sin conocer la verdad. Hemos explorado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la presión superíndice 3n que enfrentan las figuras públicas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado entretenido e informativo. Recuerden que la información superíndice 3n que les he presentado a QU es solo un rumor y que debemos tomarla con pinzas hasta que sea confirmada oficialmente. Les invito a seguir investigando y buscando información superíndice 3n en fuentes confiables para formar su propia opinión superíndice 3n sobre este tema. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios a QU abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo este salseo? ¿Creen que Can llaman realmente Yoru superíndice 3 por Demet Özdemir? ¿CUL creen que fue el motivo de sus lugrimas? Me encanta leer sus opiniones. Me gusta saber qué copyright piensan y CU superíndice 3 mo perciben este tipo de noticias. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a entender mejor sus intereses y preferencias. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad. Juntos podemos construir un espacio de entretenimiento e información superíndice 3n donde podamos compartir nuestras opiniones y disfrutar de los chismes y noticias del espectáculo de una manera responsable y respetuosa. Muchas gracias por ver el vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 simo. Ciao ciao.